Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy en esta edición del videoblog os voy a hablar de las partidas de terror, en términos de rol, y de lo difícil que son poder llevarlas a mesa. Y son principalmente difíciles porque se dan situaciones que normalmente tú ves en las series de terror, en el cine de terror, incluso en las novelas de terror, que son prácticamente imposibles de poder llevar a la mesa. Tú cuando estás viendo una película de terror o estás viendo una serie de terror, normalmente te das cuenta de que los protagonistas o de que los personajes que aparecen en la misma pues se acaban metiendo voluntariamente en problemas que serían imposibles de llevar a la mesa, ¿vale? Que serían absolutamente impensables, inimaginables, ¿no? Que tú estás en el sofá, estás ahí sentado en tu casa con el bol de palomitas y de repente ves cómo se dirige abre una puerta que tú estás gritándole directamente desde el salón: no entres ahí, no abras esa puerta, no hables con esa persona, no te metas ahí, sal corriendo de ahí, no ves que te va a pasar algo malo. Danny, can you hand me my phone? Danny, I swear to God. Hello? Hey, Rach, it's Danny. I'm sorry to wake you up, babe. I couldn't sleep, so I took a walk. But I locked myself out. I didn't take my keys. Could you come around and unlock the door? Hello? Rach, you there? Rachel? Bueno, pues todo esto que tú normalmente estás gritándole, ¿no?, al personaje que aparece ahí en pantalla, como digo, prácticamente es imposible llevarlo a la mesa, puesto que, seamos serios, ¿no? Los personajes jugadores dentro de una aventura jamás se meterían voluntariamente en ese tipo de entuertos, jamás se meterían voluntariamente en ese tipo de situaciones, puesto que con respecto a las partidas de terror hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip necesariamente con respecto al resto de aventuras que se juegan normalmente en partidas de rol. Por eso el terror es tan difícil de llevarlo a la mesa. Y os voy a poner el ejemplo con una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, que es El octavo pasajero, Alien, ¿vale? Alien, el octavo pasajero, es una película que sería directamente imposible extrapolarla a partida de rol, ¿vale? Porque digamos que los personajes dentro de la cinta cometen cuatro errores al principio que nunca se hubiesen dado en una mesa de rol, ¿vale? En una partida de rol jamás se hubiesen producido, ¿no? El primero es que una vez que la nave Nostromo recibe la llamada de socorro o de la boya que hay situada con respecto a esa nave alienígena donde están los huevos, pues una vez que se acercan ahí y los personajes se encuentran con esta colección de huevos, ¿no?, que hay ahí puestos, uno de ellos tiene que acercarse, poner la carita enfrente de la cosa que se está moviendo dentro y ser infectado. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Vida orgánica. Eso nunca ocurriría en una partida de rol. O sea, los personajes jugadores te dirían: disculpa, que eso está lleno de huevos que se están moviendo, fuego, lo prendemos fuego, ponemos una bomba y los explotamos. Nunca, jamás, en ningún caso, uno de los personajes jugadores hubiese llegado a ser infectado con una de estas criaturas. Pero sigue cometiendo más errores, puesto que una vez que está infectado y lo trasladan a la nave, hay una serie de protocolos de cuarentena que impiden subir al infectado dentro de la nave. ¿Estás ahí, Ripley? Te escucho. Estamos desinfectados, déjanos entrar. ¿Qué le ha pasado a Kane? Se le ha adherido algo, tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería. ¿Qué es exactamente? Defínemelo. Es un organismo, abre la compuerta. Espera un momento. Si dejamos entrar eso, podría contaminarse la nave. Ya conoces las normas. Por lo que, digamos que los jugadores tampoco se hubieran saldado esos protocolos de cuarentena, dejando que el infectado entrase dentro de la nave, por lo cual ahí cometen un segundo error. El tercer error es una vez que este parásito desaparece, ¿no?, o cae muerto, ¿no?, y
infectado parece que está completamente bien. Vaya, parece que el enfermo se ha curado. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien, muchacho? Bebe un poco. Podéis hacer más preguntas estúpidas. Gracias. Dejarle libre, dejarle suelto por la nave sin ningún tipo de vigilancia o de protección. Todos somos conscientes de que los personajes que normalmente tienden a ser paranoicos dentro de las partidas de juegos de rol, especialmente cuando se juegan partidas de tipo de terror, inmediatamente lo hubiesen encerrado. Se lo hubiesen dejado completamente encerrado ahí en una cámara frigorífica o en algún lugar del que no pudiera salir, ¿vale? Y el cuarto error es el error más clásico y más habitual que jamás podría cometerse dentro de una partida de rol, que es justamente el separar el grupo, ¿no? Hay un momento donde ya ha salido la criatura y donde dicen, bueno, vamos a buscarla, vamos a ver qué pasa, tal, y cada uno se va por una parte, ¿no? La mayoría de los animales se retiran ante el fuego. El fuego, sí. Parker, ¿puedes preparar 3 o 4 unidades de incineración? Necesito unos 20 minutos. ¿Y quién se va a meter en la conducción? Yo. No. Tú y Ash iréis a la entrada principal de aire. Parker, Lambert, vosotros iréis a la entrada de mantenimiento, por favor. De acuerdo. Incluso cuando ya el bicho, el xenomorfo, está libre, ¿no? Y ya se ha demostrado que es una amenaza para la vida de todos los tripulantes de la nave, pues siguen separándose, ¿no? No, oyes, yo voy a preparar unos lanzallamas, yo me voy a ir a consultar el ordenador, ¿no? A madre, tal, no sé qué. Eso nunca ocurriría en una partida de rol. O sea, es que es imposible, ¿no? Jamás se separaría el grupo, irían todos juntitos, vamos, de un sitio a otro, ¿no? Por lo cual, nos damos cuenta de que lo que normalmente funciona dentro de las series, de las películas, de las novelas de terror, es increíblemente difícil extrapolarlo a la mesa, puesto que dentro de lo que es los juegos de rol, normalmente los jugadores, y especialmente cuando proceden de juegos como Dungeons and Dragons o similares, lo que buscan es favorecer a su personaje. De lo que se preocupan, el compromiso que tienen es con el personaje, y tiene todo el sentido del mundo, puesto que en este tipo de juegos, en ese tipo de partidas, el hecho de evolucionar, de aumentar y de hacer crecer a tu personaje, es decir, de conseguir más objetos mágicos, de conseguir más habilidades, de subir de nivel, es lo que te va a proporcionar la clave o la llave para poder superar los desafíos de la aventura. Es decir, cuanto más nivel tengas, más posibilidades vas a tener de sobrevivir y por tanto de tener éxito en la partida de rol que estés jugando. Ese es un cambio de chip que hay que producirse dentro de las partidas de terror, donde los jugadores no tienen que mirar o tienen que favorecer o tienen que estar comprometidos con su personaje, sino que tienen que estar comprometidos con la historia. Tienen que estar comprometidos con la trama, y eso significa realizar acciones que vayan en contra de sus personajes, pero que vayan a favor de la trama, que vayan a favor de hacer evolucionar o avanzar lo que es la historia, ¿vale? Es decir, un jugador, esto yo creo que no lo hemos encontrado, especialmente todos los que dirigimos, somos guardianes de la llama de Cthulhu. En un momento dado, uno de los jugadores directamente te dice, mira, es que hemos encontrado un grimorio donde está el hechizo necesario para poder hacer avanzar la trama, ¿no? O incluso llegar a la conclusión. Y entonces el jugador te dice, no, yo que no voy a leerlo porque tengo una cordura muy baja, entonces si pierdo más cordura con esto voy a perder a mi personaje, ¿no? Entonces ahí se produce un poco lo que es el choque de lo que es el metajuego, de lo que conoce el jugador con respecto al personaje, y un poco se paraliza lo que es la propia historia, ¿no? Donde digamos que si fuese una historia de una película o una serie, el personaje no tendría ningún tipo de problema en pues volverse loco siempre y cuando lograse pues resolver el misterio, llegar a la resolución final de lo que es esa historia, ¿no? Y como digo, hay que cambiar el chip del compromiso con el personaje para el compromiso con la historia, y eso es muy importante cambiarlo cuando se juega partidas de terror, pero esto no siempre ocurre, no siempre pasa. Como digo, muchos de los jugadores pues, se preocupan más de su personaje, tienen esa mentalidad de no voy a sacrificarlo, y hace que las historias de terror sean más complejas de llevar a la mesa. ¿Cuáles son las soluciones que se puede dar a este tipo de situaciones, ¿no? Donde es necesario meter la pata, donde es necesario a veces jugar para perder, para poder acabar ganando al final.
Bueno, hay una serie de soluciones que se pueden dar a este tipo de situaciones, donde, por ejemplo, la primera y más evidente es forzar al jugador, ¿no? Forzar al personaje del jugador para que realice una cosa que no quiere hacer, lo cual es absolutamente contraindicado y desde luego desde este canal no vamos a recomendarlo nunca, ¿vale? Quitarle la agencia, quitarle el control del personaje a un jugador es sacarle de la partida y hacer que eso no vaya a funcionar a la larga, ¿vale? Lo de, no, es que mira, has llegado allí a donde están los huevos y tú te acercas y eres infectado. Y joder, ¿qué dices? No, yo no me acerco ahí ni de coña. O sea, ya el bicho ese, evidentemente me va a pasar algo malo, no me acerco, ¿no? Entonces, como digo, quitarle el control del personaje, pues es una idea muy mala, ¿vale? Ideas que sí que pueden funcionar y que sí que pueden llegar a darse. La primera es utilizar las motivaciones del personaje. Normalmente el personaje, una vez que lo hayamos creado y le hayamos dado un trasfondo, suele tener una serie de motivaciones, ¿no? Que en muchos juegos ya te vienen prefijadas y en otros pues son un poco más a la voluntad del jugador que haya diseñado, que haya creado a ese personaje. Si eres un personaje que tengas una curiosidad científica, que seas aventurero, explorador, pues normalmente digamos que esa motivación es la que te va a llevar para poder acercarte y a ser más curioso que quizá otros que sean más cuidadosos y se mantengan más alejados, ¿no? De este tipo de criaturas, de ese tipo de huevos que están ahí puestos, ¿no? Y es el hecho de un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Si tú actúas con respecto a tus motivaciones, se te va a beneficiar, se te va a premiar. Si actúas en contra de tus motivaciones, no se te va a impedir, puesto que no hay que impedir, no hay que quitarle la agencia, no hay que quitarle el control a los jugadores de sus personajes, pero sí que se le puede pues poner una serie de penalizaciones, ¿no? Con respecto a lo que vaya haciendo para indicarle que está actuando en contra de su propio personaje. Vale. Otra de las posibilidades que tenemos para suplir este problema que suele darse dentro de las partidas de terror o que puede darse dentro de las partidas de terror es el hecho de utilizar PNJs, ¿no? Que es la solución más fácil y más evidente, ¿no? El hecho de que, pues mira, estáis allí, yo os habéis llevado al mecánico Joseph no sé qué tal, que pues se va a acercar a uno, ¿no? Mientras vosotros estáis allí, como no me acerco ni de coña, él se acerca y ¿no? Se le pega en la cara el bicho. Bueno, esto que, como digo, pues es una de las soluciones más sencillas, más simples y que te permiten hacer avanzar la trama, también tiene sus complicaciones, puesto que antes de la aventura tienes que haber generado un tipo de vínculo emocional con respecto a los jugadores, con respecto a los personajes de los jugadores, ¿vale? Puesto que si simplemente lo acabas de introducir allí en ese momento, de pues mira, aparece tal, pues lo más probable es que le dejen allí tirado, ¿no? Entonces tiene que existir, o tienes que trabajarte, tienes que construir algún tipo de vínculo emocional que justifique que los personajes se lo vayan a llevar a la nave y que vayan a hacer el esfuerzo de saltarse la cuarentena y meterle dentro de la propia nave, ¿vale? Puesto que si no, como digo, pues si simplemente aparece por allí y no tienen ningún tipo de vínculo y no les importa absolutamente nada, lo acaban de conocer, pues lo van a dejar ahí tirado, ¿vale? Otra de las posibilidades es saltarse esa escena y ir justamente después, ¿no? Cuando ya hayan sido infectados. Comenzar la aventura, muchas veces se habla de immediate res, pues esto es después, ¿no? Después de lo que sería la infección, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, los personajes pues no tengan memoria, no recuerden qué es lo que les ha ocurrido, tengan una especie de lapso de memoria y que a través de las diferentes cosas que vayan realizando durante la aventura vayan recordando qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y comienzan a tener esos pues destellos de memoria, esa memoria revivida de qué es lo que ha ocurrido y de, coño, que se me pegó una cosa a la cara, ¿no? Esta es otra de las opciones. Y otra de las opciones es justamente la que vemos en el juego de rol de Alien, ¿no? Ya que estamos hablando de Alien como película, del Octavo Pasajero, pues justamente hay un juego de rol, que es el juego de rol de Alien, publicado por Free League, que ha sido aquí traducido en España por parte de Edge, y que sigue un esquema muy similar para todas las aventuras, yo por lo menos para todas las que he visto, las poquitas aventuras que han sacado de este juego, siguen un esquema muy particular, que es el utilizar personajes pregenerados. Personajes pregenerados donde se les crean con una serie de trasfondo y con una serie de agendas ocultas, ¿no? Donde normalmente estos personajes pregenerados, pues
uno ya está infectado, el otro es un traidor que lo que busca es conseguir a ese xenomorfo, ¿no? y sacarlo de allí, otro es un androide encubierto, ¿tá? Es decir, tiene una serie de agendas con las cuales los jugadores pues van a tener que jugar y van a tener que aprender a utilizarlas. Lo cierto es que os voy a decir una cosa con respecto a este juego, al juego de Alien, y que pues hay gente que no le gusta oírla, pero yo particularmente lo veo como el hecho de que te da muy pocas posibilidades, ¿no? Que si bien es un muy buen juego, que está muy bien diseñado y que desde luego la partida es súper interesante, la verdad es que se acaba agotando ese esquema similar que han ido utilizando en todas y cada una de las aventuras que yo por lo menos he visto, de las que he visto, y que es un poco el hecho de utilizar personajes pregenerados te puede funcionar muy bien una vez, pero que no se puede alargar mucho, puesto que una vez que comienzas a repetirlo se convierte justamente en eso, en repetitivo, ¿no? Por lo cual, ¿cuál es la mejor idea que podemos utilizar dentro de estas historias de terror? Pues es justamente buscar el compromiso por parte de los jugadores. Y esto se logra muy bien dentro de lo que es una sesión cero. Una vez que vayas a jugar o que tengas planeado jugar una de estas aventuras, es el hecho de hablarlo directamente con los jugadores, explicarles el tipo de aventura que se va a jugar, el tipo de partida de terror que se va a jugar y justamente establecer las expectativas no solo de lo que esperan los jugadores pues obtener jugando este tipo de partidas, sino también de lo que se espera de ellos a la hora de involucrarse dentro de estas partidas de terror, ¿vale? El hecho de que lo que importa, como digo, no tienen que ponerse sus miras a favor de sus personajes, sino ponerlas a favor de lo que es la historia. El hecho de que lo importante es que la historia avance y que eso va a llevar a que sea necesario cierto compromiso, y digo, no compromiso con el juego, no compromiso con los personajes, compromiso con la historia, compromiso con la trama, para que sean conscientes de que llegado el momento puede ser necesario su sacrificio para hacer avanzar la trama y que esta no quede estancada, ¿no? Que es, por ejemplo, pues lo que ocurriría justamente en esta película de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que, como digo, lo normal, habitual dentro de una partida de rol sería que los jugadores, según llegan allí y ven esos huevos, revientan la nave, ¿no? La queman hasta las cenizas, ¿no? Y se acabó toda la posibilidad de historia, ¿vale? Por eso hay que ver cómo podemos hacer avanzar la trama dentro de este tipo de partidas donde muchas veces es necesario que los jugadores jueguen para perder, jueguen para meter la pata, que voluntariamente metan la pata y que justamente eso es lo que haga avanzar la historia. No sé qué os parece, si tenéis vosotros alguna idea más de cómo poder suplir ese problema que muchas veces se puede dar en el género de terror, en las partidas de terror, y estaré encantado de que me lo comentéis abajo en la sección de comentarios, porque seguro que puede ser muy útil para todos los que vean este vídeo. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.